¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido una vez más. Vamos a trabajar hoy con un gran tema. Por fin llegamos a la conclusión de todos los temas que hemos visto anteriormente. El primer gran conflicto de escala mundial. Sin más preámbulos, vamos a avanzar el día de hoy en nuestro tema, que es la Primera Guerra Mundial. Para ello, como es un hecho histórico de una gran relevancia, vamos a definir algunos aspectos antes. Lo primero que hay que decir es el tiempo y el espacio, como lo sabes. El tiempo, en este caso, es de 1914 a 1918, mientras que el espacio va a ser el continente europeo. A pesar de que es una guerra mundial y que sí hay batallas, digamos que en otras partes del mundo, en especial en África y en Asia, el escenario más grande y el mayor número de víctimas sucede en Europa. Y también tiene esa denominación de mundial por la cuestión del imperialismo y el colonialismo, que es lo que vamos a mencionar ahorita. Esta guerra es causada por los intereses imperialistas, es decir, el hecho de que los países europeos quisieran hacerse mucho más grandes de lo que ya de por sí eran. Y básicamente es una lucha de poder, además de que se estrenan muchas tecnologías que incluso tenemos vigentes hoy en día. Para que sea más fácil de estudiar, vamos a dividir esta guerra en 3 periodos. El primer periodo va a ser el primer periodo de movimientos, que va del 14 al 15. El segundo periodo va a ser la Guerra de Trincheras, que va de 1915 a 1917. Y el tercer periodo va a ser la segunda fase de movimientos, que va a ser de 1917 a 1918. Sin más preámbulos, porque es mucha información y tenemos poco tiempo, vamos a avanzar en el tema de una vez. La primera fase, que es la primera fase de movimientos, va a definir los bandos que van a quedar de cada lado. La Primera Guerra Mundial va a iniciar en 1914 con el asesinato del archiduque Franz Ferdinand en la ciudad de Sarajevo, en Serbia. Fue asesinado por un extremista serbio. La razón es que Serbia y Austria-Hungría tenían peleas porque Serbia había perdido identidad cuando quería fusionarse con Bosnia y los austrohúngaros tomaron ese país en 1906. Quizás suena un poco más enredado, pero digamos que era un conflicto territorial. Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia debido a que no logró cumplir sus exigencias por el asesinato del heredero al trono, y Serbia pidió ayuda de otros países más grandes porque era una nación que no se podía defender así. Entonces, Rusia intervino del lado de Serbia para poder ayudarla con el asunto de la invasión, y en ese momento Alemania y el Imperio Austrohúngaro, debido a la alianza que ya tenían, le declaran la guerra a los rusos. En el momento en que le declaran la guerra, Francia, que estaba aliada con Rusia debido a la triple entente que ya habíamos estudiado, le declara la guerra a los imperios del centro. Italia aún no entra como tal en la guerra, pero pues su situación diplomática la obliga también a entrar en la guerra. Posterior a esto, el Imperio Alemán empieza a pelear con los dos frentes, y en el momento en que quiere empezar a pelear con Francia, decide que es buena idea pasar por Bélgica para poderlos invadir de manera directa. Los belgas piden ayuda por los tratados que ellos habían hecho, y entonces eso obliga a Inglaterra, o el Reino Unido en general, a entrar a la guerra. De esta manera, varios países más, por estos sistemas de alianza, se van ordenando según el bando y van a quedar 2 bandos principales. Por un lado, la Triple Alianza se va a convertir en los imperios centrales, con la anexión del Imperio Otomano y posteriormente de Bulgaria, mientras del otro lado, la Triple Entente se van a convertir en los imperios aliados, también con la entrada de Serbia, Bélgica y unos países más. La Guerra de Trincheras principalmente fue un escenario sucedido entre las fronteras de Alemania y Francia, aunque las trincheras pasaron en realidad en todas las demás partes del mundo. Las trincheras eran importantes por la siguiente razón. Ya había inventos que lograban destruir grandes cantidades de soldados sin necesidad de tanta precisión. El más especial de ellos era la ametralladora. Entonces, para poder avanzar en los terrenos y estar de manera relativamente segura, se hicieron trincheras. Las trincheras son surcos en la tierra en donde se creaban básicamente centros de mando y líneas de trabajo para que los soldados pudieran pelear y vivir. Desgraciadamente las trincheras no eran exactamente efectivas. Se inundaban fácilmente, eran sucias, era muy difícil pasar de trinchera en trinchera y sobre todo tener una especial debilidad con las armas químicas.
que van a hacer su debut en esta guerra. Era fácil aventar una bomba de humo y que ese humo se introdujera por todos los túneles en los que estaba un país. La guerra de trincheras fue la fase más sangrienta de la Primera Guerra Mundial, cobrando especuladamente cerca de 1 millón de víctimas, tanto entre franceses como alemanes, aunque hubieron asesinatos y muertes de varias nacionalidades en todos los frentes en donde se logró pelear con trincheras. La segunda fase de movimientos, o lo que vendría a ser la fase final de la Primera Guerra Mundial, está marcada por dos situaciones. La primera es que por fin Estados Unidos, que se mantuvo neutral desde el inicio de la guerra, va a entrar en el lado de los imperios aliados, mientras que el imperio ruso va a salir de la guerra debido a que va a iniciar su proceso de transformación, ya que acaba de suceder la Revolución Rusa, de la que estaremos hablando más adelante. Con la salida de Rusia y la entrada de los Estados Unidos, el panorama de la guerra cambió, porque Estados Unidos era una nación, hasta ese momento, que se había mantenido alejada de casi todos los conflictos internacionales, que no tenía desgaste y que estaba relativamente descansada y con muy buena economía. Los estadounidenses se ocuparon de prestarle dinero a los países que tenían aliados y de movilizar tropas y recursos al frente de batalla, por lo cual el imperio alemán no pudo resistir toda la gama de refuerzos que vino de América y tuvo que rendirse, al igual que el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. Para esto, Italia desde el año anterior ya había cambiado de lados, entonces ellos ya no tuvieron que pagar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Así es que en 1918, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia e Italia, decretados como los cuatro grandes, finalizaron la Primera Guerra Mundial y con ello va a venir una reestructuración del mundo. Como algunas de las consecuencias que podemos nombrar, va a ser la desaparición de muchos países y la creación de otros tantos en esos mismos territorios. Asimismo, por fin va a cambiar todo el sistema porque ya se van a acabar como tal los reyes y vamos a entrar a una nueva fase de la historia. Pero de eso vamos a hablar la siguiente clase. Entonces, vamos a recordar rápidamente lo que vimos hoy. Entonces es muy importante que entendamos esto porque la Primera Guerra Mundial es un preámbulo de todos los cambios que van a venir en el mundo después. Por hoy vamos a dejarla por aquí. En la siguiente clase vamos a platicar de qué es lo que sucede después de la Primera Guerra Mundial y algunas consecuencias en diferentes partes del mundo que van a empezar a sembrar el terreno para el otro gran conflicto de nuestro planeta en 1939. Me despido, ya sabes, ojalá te guste la lección que estamos dando, regálanos un like y espero vernos muy pronto, suscríbete, no olvides prender las notificaciones y estamos aquí después. Soy Enrique Flores y nos vemos pronto.